Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta serie de charlas que estamos llevando para acercarlos con soluciones de limpieza de fluidos. Em, la idea en este momento es empezar a charlar un poco de un repaso de ciertos aspectos vinculados con los sistemas de despacho de combustibles nuevos, principalmente dentro del área de minería. Em, Me voy a presentar, mi nombre es Renzo D'Angelo. Trabajo en Paul desde el 2012, principalmente en el área industrial, y tengo un background en mantenimiento de minería, generalmente eh, vinculado a lo que son plantas de proceso y mantenimiento de equipos. Para darles una idea de Paul, Paul en realidad es una empresa líder en filtración y limpieza de fluidos. Tenemos presencia global y más de 10.000 eh, 10.000 asociados en todo el mundo. Y somos desde el 2017 parte del grupo Danaher. Eh, la Danaher Corporación es una empresa multinacional con más de 60.000 empleados, presencia global también. Desde Paul atendemos la mayoría de los mercados industriales y hoy fundamentalmente nos vamos a dedicar a lo que es el mercado de minería. Simplemente para darles un marco, Paul Corporation es una empresa que está en el mercado desde el año 1946 y básicamente tenemos una atención particular en la generación de productos de filtrado. De hecho, la corporación ha generado más de 10.000 patentes a través de los años. Entonces nos metemos específicamente en el tema de hoy, que es el tema de filtrado del combustible diésel. ¿Por qué diésel? Bueno, básicamente el diésel es el combustible más común utilizado dentro de las faenas mineras. Y de hecho es uno de sus consumibles más críticos, ya que si el combustible no está en buen estado, tiene algún problema de calidad, el impacto que genera en el proceso es muy alto. Del mismo modo que si hay algún problema con la generación y la administración del despacho del combustible, hay un impacto muy fuerte en las tareas que se generan dentro de la planta de minería. Entonces, es muy importante tener un ojo cercano a la calidad y a las posibilidades de una distribución en correcto estado del combustible, ya que está pasando que históricamente esta tarea no ha tenido seguimiento muy cercano de los responsables de las empresas mineras. De hecho, solamente en los últimos años esta área ha sido particularmente observada como una cuestión de mejora en el proceso general de funcionamiento de la empresa minera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los fabricantes de motores diésel han tenido que pasar por una serie de controles y regulaciones en cuanto a la emisión de las partículas y los óxidos nitrógenos que los humos de esos motores diésel generan. Entonces, hay un fuerte control tanto de empresas medioambientales en Estados Unidos y en Europa a los fabricantes para asegurar que esas emisiones disminuyeran con el tiempo. Y esto empezó fuerte sobre la década del 90, 1996, 1998, empezaron las primeras regulaciones, que en este caso lo que intentaban era de algún modo regular la cantidad de emisiones de esos motores. De una cierta cantidad que se les permitía en cuanto a partículas y óxido de nitrógeno permisibles al inicio de estas regulaciones, lo cierto es que por etapas se fueron haciendo un poco más exigentes, limitando esas cantidades de emisiones, al punto en que el nivel actual, que es en la etapa 4, nos encontramos con que casi el 90% de lo que era permisible en partículas y el 90% de lo que era permisible en cuanto a óxidos de nitrógeno, de los humos que generados en esos motores diésel,
se debían eliminar. Entonces hoy la cantidad de emisión de esos componentes en los humos está muy, muy restringida. Y para dar una idea de cuánto es la restricción, a mí me gusta mostrar esta imagen, que es cuánto es lo que nosotros deberíamos, cuánto es la cantidad de camiones actuales con motores diésel actuales, de los que se fabrican en el momento, deberíamos tener funcionando para igualar la emisión de un solo camión de los que se permitían en el año 98. Y a modo de mostrarlo en un modo gráfico, lo que se ve es que la cantidad de camiones que actualmente sería necesario tener andando son más de 60. O sea, hoy 60 camiones actuales son necesarios para emitir la misma cantidad de contaminación que un solo camión de los que había en la década del 90, sobre el año 98. Entonces, ¿qué sucede? Los fabricantes de equipos salieron a buscar tecnologías para regular y eliminar esas emisiones. Y se encontró que una de las tecnologías que más resultados les dio son los sistemas de inyección de riel común. Esto no es la única tecnología que había en el mercado, obviamente había otras o había combinaciones de otras tecnologías que podía permitirle a los fabricantes de motores conseguir esos niveles accesibles de contaminaciones que estaban permisibles en el momento. Pero lo cierto es que los sistemas de inyección de riel común o High Pressure Common Rail que están funcionando hoy en el mercado fueran la solución económicamente más aceptable, tecnológicamente más asequible y la que en definitiva terminó siendo la norma para los fabricantes de motores diésel. Básicamente lo que se tiene es un sistema de presión del combustible con una bomba de alta presión y un inyector que está controlado por una computadora, por un sistema electrónico, que va simplemente abriendo y cerrando en diferentes configuraciones para asegurar ciertos aspectos de combustión, potencia y velocidad del motor necesarios para cada momento de uso. El tema más que nada es que este sistema hace que las inyecciones y el motor funcione de un modo más flexible respecto a cómo se está comportando exteriormente en las condiciones ambientales, ¿no? Y si bien, digamos, los fabricantes no es que están obligados de nuevo a usar el sistema de riel común, ciertamente es el sistema que más se encuentra en el mercado y que es la respuesta a la norma en este momento. Así que en ese sentido es el que va a ser, digamos, la guía respecto a las necesidades de limpieza de los combustibles. Un poco más respecto a ciertas características que tienen los sistemas de inyección modernos. Como les comentaba recién, esto tiene un sistema con una bomba de presión de muy alta presión, más de 30.000 psi. Y el término riel común lo tiene porque básicamente hay una sola cañería, un riel, que se mantiene a presión constante, desde donde se alimenta cada uno de los inyectores. Los inyectores, como decía recién, solamente se abren y cierran permitiendo que el combustible entre dentro de la cámara de combustión en diferentes estados y diferentes momentos. Y no son operados, digamos, mecánicamente ni están vinculados a la condición mecánica del motor. Son totalmente electrónicos y se administra la apertura y cierre por una computadora. Algunas características de estos inyectores. Dado que se trabajan con presiones muy, muy altas, las velocidades de salida del combustible dentro de la cámara, a la salida del extremo del inyector, son muy, muy altas. En algunos casos llegan hasta 2.400 kilómetros por hora. Para darse una idea, eso es tan rápido como lo que puede volar un avión de combate. Y el combustible viaja por las superficies de los inyectores a muchísima velocidad. Son cercanos a decenas de metros por segundo. De hecho, la inyección de combustible dentro de la cámara es tan rápida que se puede igualar lo que es un flash de una cámara de fotos, ¿no? Y en algunos inyectores que tienen unas tecnologías más desarrolladas,
se puede controlar hasta la emisión dentro de la cámara de volúmenes tan pequeños como 1 milímetro cúbico. Entonces, todo esto da una idea de que ciertamente estas piezas mecánicas son muy, muy delicadas. Trabajan con holguras muy ajustadas y realmente son piezas caras, desarrolladas con tecnologías muy, muy, tecnológicamente muy, muy, muy desarrolladas y que dentro de la estructura de un motor diésel son muy, muy, muy importantes. De hecho, son tan importantes que la contaminación del combustible que circula por ellos interviene en forma mayor en el desarrollo y el funcionamiento de cada uno de estos inyectores. La contaminación del combustible puede causar graves problemas en estos inyectores y de dos tipos, inmediatos y de a largo plazo. Estos se pueden resumir en que haber erosiones o bloqueos en las boquillas de los inyectores, desgastes marcados por las velocidades de estos productos de contaminación a través de la superficie metálica, lo cual genera posteriormente algunas fugas, problemas de cierre, corrosión si el combustible viene con contaminación con agua, y otras cuestiones relacionadas a sensores sucios, formaciones de gomas en la superficie. Entonces, como estos son componentes muy, muy sensibles y muy, como decía recién, muy ajustados, con holguras muy ajustadas, las tolerancias de fabricación son muy estrechas y por ende los fabricantes de inyectores recomiendan que los valores de contaminación del combustible utilizado sean realmente muy altos, ¿sí? Que los volúmenes de contaminación sean extremadamente bajos y que el combustible sea lo más limpio posible. Algunos de los lugares donde hay problemas con la contaminación se puede ver en las imágenes. Ahí se ven algunas cuestiones relacionadas con dónde es que estas contaminaciones son más preponderantes, en la boquilla, en la parte de la válvula, en la parte del cilindro. Hay muchas cuestiones donde la contaminación es muy importante. Pero ¿qué sucede para un usuario o para una persona que está haciendo mantenimiento? Generalmente el acercamiento a los problemas del motor son desde afuera. El motor no se ve más que desde su exterior. Y cuando uno intenta hacer algún análisis de lo que es el funcionamiento de los inyectores, se encuentra con esto que se ve en la imagen. En realidad no se ve nada. No se ve nada porque los inyectores son internos, funcionan en forma interna y no hay modo de hacer un seguimiento de cómo están comportándose la inyección. En ese sentido, si pudiéramos tener la posibilidad de verlos en su funcionamiento, o como sucede cuando a veces se hace el control de los inyectores en un banco de prueba, podríamos ver que realmente hay marcadas diferencias en cuanto a la inyección respecto a cómo está, digamos, mecánicamente cada uno de esos inyectores. Y aquí es donde la influencia de la contaminación es donde aparece. Lo que algunos de los fabricantes de inyectores dicen justamente es que lo que se suele tener como problema es que hay básicamente desgastes en las boquillas. El desgaste en la boquilla genera potenciales incrementos del consumo porque no se pueden generar, no se genera el tamaño de gota de combustible adecuado para hacer la perfecta combustión de ese combustible dentro de la cámara, ¿sí? Entonces, al manejarse gotas de combustible de mayor tamaño del que corresponden, hay problemas de que esa gota se vaya con los humos y se incrementen los problemas de contaminación en las emisiones del motor. Ese combustible también se puede traspasar a través de los anillos de cierre del cilindro, filtrarse hasta el cárter y hacer unas diluciones de los aceites, generando problemas obviamente en la contaminación del motor, en la lubricación del motor. Y por otro lado, si tenemos una de las boquillas con algún problema de que estén bloqueadas, lo que sucede es que la presión dentro de las boquillas que no están bloqueadas aumenta bastante. Aumenta al punto que se generan problemas de desgaste marcados en las otras boquillas.
Entonces, esto está estudiado por los fabricantes a tal punto que algunas marcas, como por ejemplo Bosch, que es un fabricante reconocido de inyectores, avisan que desviaciones mayores a 2 grados en la dirección óptima de inyección ya produce en los humos a la salida del motor un considerable y mensurable aumento en la emisión de humos negros. Entonces, se ve que acá es está el kit del asunto de mantener el combustible en condiciones de limpieza muy ajustadas. Eh, 2 grados de desviación en la dirección óptima de inyección produce un aumento mensurable en el incremento de la emisión de humo negro, dice el fabricante, y 2 grados pareciera ser un valor muy pequeño. Entonces, como se ve en estas imágenes, cuando hay un inyector sucio, el patrón de pulverización es inadecuado. Cuando hay un patrón de pulverización inadecuado, la combustión de la cámara es inadecuada, y cuando la combustión es inadecuada, todos estos problemas que estamos comentando se suceden. La solución, obviamente, es mantener los combustibles lo más limpios posible. ¿El problema cuál es? Que el combustible tiene muchos puntos en la ruta donde puede estar contaminado. Entonces, desde la refinería hasta el momento que llega al depósito principal del proyecto minero, existen un montón de lugares donde el combustible se puede contaminar. Y eso sucede fundamentalmente en los lugares donde hay una transferencia, donde hay un cambio de un tanque a otro, donde se traspasa de un depósito a otro, donde se bombea de un lado a otro. Básicamente, donde hay una transferencia, donde hay un movimiento del combustible desde un depósito de un tipo a un depósito de otro tipo, es donde generalmente se producen estas contaminaciones. Y por otro lado, justamente como el principal contaminante suele ser en el momento donde el combustible se expone al medio ambiente, el principal contaminante suele ser los productos medioambientales, el polvo como silicio, los productos de la corrosión que aparecen dentro del depósito porque el agua del medio ambiente también se deposita dentro de los depósitos. Y cuando hay agua, hay la posibilidad de que esa agua se decante, se separe en una fase diferente y se genera una capa, una interfaz entre el combustible y el agua, que es caldo de cultivo para diferentes crecimientos biológicos. Algas, hongos, incluso bacterias pueden crecer en esa interfaz. Y es un problema mucho más común de lo que se puede pensar. La contaminación con productos biológicos aparece fundamentalmente cuando no hay un control muy bueno de la humedad que entra en los depósitos, y también ha sido un resultado del uso de combustibles diésel con una cierta proporción de biodiesel, 5% o 20% de biodiesel. Generalmente ese biodiesel tiene una humedad relativa y una contaminación con agua bastante alta, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, lo que estamos intentando explicar hasta este momento es la importancia de que los combustibles estén limpios y mostrarle en este punto que los combustibles son muy fácilmente contaminables. De hecho, sabemos por experiencia que el control de la limpieza debe ser una inversión para toda la mina. Desde el momento que se compra, desde el momento que se transporta, pero fundamentalmente desde el momento que se recibe en el proyecto minero, ¿sí? Y debe ser una solución que integre a todos, los usuarios, la gente que hace mantenimiento y fundamentalmente quien administra la compra y el despacho del combustible. Es una solución que envuelve a todos, que necesita fundamentalmente el usuario final, que administra a la gente de mantenimiento, pero que debe ser también responsabilidad de quien compra y despacha el combustible dentro del proyecto minero. ¿Y esto por qué? Bueno, porque definitivamente malas prácticas de almacenamiento del combustible llevan a que el combustible se contamine. Y sabemos que los combustibles, cuando llegan a los proyectos mineros, no llegan en los códigos de limpieza que los fabricantes exigen. Y los valores históricos de código de limpieza que fabricantes como Caterpillar o Komatsu están solicitando
es que sea un código ISO 181613 como mínimo, ¿sí? Pero definitivamente los combustibles que llegan a mina, como aparece acá en este cuadro de ejemplo, llegan con valores de suciedad bastante mayores, 22, 20, 18 o por ahí. Y de hecho, incluso cuando lleguen con códigos de limpieza 18, 16, 13, muy fácilmente se pueden contaminar y muy fácilmente con, digamos, condiciones de contaminación que parecen no muy complejas, el valor de limpieza de ese combustible cambia de 18, 16, 13 a valores mucho mayores. Aquí dice, por ejemplo, que una cantidad de contaminación tan chiquita o tan pequeña como una cucharadita en un tanque de combustible de uno de estos equipos como un camión de acarreo o una pala cargadora, esa pequeña cantidad ya mueve totalmente el código de limpieza del combustible que está dentro del depósito. Acá me gusta resaltarlo, algunos fabricantes de inyectores ya solicitan como nivel preferencial para el combustible que debe entrar al motor diésel y que debe trabajar con el inyector, código de limpieza tan bajo como 1296. Ese sería el código de limpieza o el valor de limpieza adecuado para el correcto funcionamiento de un motor de diésel moderno en cualquier equipo de minería que esté trabajando dentro de un proyecto. ¿Cuál es el tema? Básicamente, la filtración a bordo, que ya viene provista por los fabricantes, por Caterpillar, Komatsu, de nuevo, cualquiera de estos fabricantes de equipo, vienen de fábrica con un sistema de filtración, pero este sistema de filtración que viene de fábrica generalmente no ofrece este nivel de limpieza necesario para los inyectores. Y es necesario planear desde cero un sistema de control complementario y un sistema de filtrado complementario a lo que ya viene con el equipo de fábrica. Y ahí es de nosotros podemos ayudarnos porque realmente Paul viene desarrollando desde hace bastante soluciones de filtración y remoción de partículas de agua para cualquier tipo de combustible diésel y fundamentalmente hemos desarrollado muchas soluciones para equipamientos de minería. Nuestro producto estrella en este momento son los filtros Ultiplit High Flow, que en una sola carcasa permiten separar tanto partículas como agua. Es un solo conjunto en donde se hace la doble combinación de separación de partículas, estas partículas medioambientales que decíamos que son productos rígidos, y la contaminación con agua libre que pueda venir del proceso. Todo aparece en una sola carcasa con un solo elemento filtrante y a modo de ejemplo, como se ve en la imagen, podemos ver lo que es arriba un combustible tal cual llega a un proyecto minero y lo que se obtiene a la salida luego de pasar por una sola etapa de nuestros sistemas de filtración. Afortunadamente, estos sistemas están disponibles, funcionan muy bien y tienen muy buenos resultados. Igual nosotros nos tenemos una configuración tradicional en cuanto a lo que es la limpieza de los componentes, la limpieza del combustible, que se puede incluso administrar en etapas. Tenemos equipamientos para hacer prefiltrado, para separar la parte más gruesa de esta contaminación al ingreso del depósito. Y ahí tenemos una línea de productos muy buenas que son los Paul Vector, son cartuchos de alto caudal y un medio filtrante muy similar a lo que en algún momento eran los filtros manga, los filtros bolsa. Esta combinación de ese material de filtros bolsas plegados y configurados en un cartucho de alto caudal permite, digamos, una vida útil extendida de esos componentes para hacer la filtración y la separación de esos primeros compuestos de mayor tamaño. Después tenemos la línea de Paul Diesel Ultiplit, también cartuchos de alto caudal diseñados específicamente para el combustible minero. Esta línea solamente separa y se encarga de la contaminación de partículas. Pero lo podemos complementar con filtros cartuchos coalescentes Paul de la línea FACESEP, pensados solamente para separar la contaminación de agua que suele tener el combustible. En este caso, estos cartuchos de coalescente no solamente van a separar toda la contaminación de agua libre,
sino que va a dejar el diésel a la salida con valores de contaminación tan bajos como 5 partes por millón de agua. Y por último tenemos una línea de cartuchos que nosotros usamos para una configuración de uso, de punto de uso final, que puede ser utilizada también para combustibles, que es la línea Polatalón. Estos son nuestros cartuchos de estrella, si le podemos decir, la línea de productos de filtración, líder de productos para aplicaciones industriales. Tienen Beta 2000 y están configurados para trabajar con los combustibles y asegurarse un grado de limpieza extremo. Así que la línea de productos que podemos ofrecer es tan amplia como esta que le estoy presentando, y podemos atender diferentes necesidades y configuraciones de acuerdo a lo que los clientes necesiten. A modo de resumen, cuando nosotros nos podemos asegurar que el combustible está limpio y sin agua y se puede despachar a los equipos en estas condiciones, está demostrado que se reducen básicamente las emisiones de los humos. Y eso es fundamentalmente importante en aplicaciones donde tenemos minería subterránea. Los controles que se hacen sobre el aire y el ambiente que hay dentro de las minas subterráneas, son muy importantes. Y si se puede asegurar que la emisión de los humos de los equipos están dentro de estándares y están relacionados con los niveles con los que se controla en esa particular aplicación de minería, la recomendación es ir sobre la filtración de los combustibles para dar toda la ayuda necesaria para eso. Después, el combustible limpio permite una reducción de los costos de mantenimiento y eso es particularmente real y verdadero porque extiende la vida útil de los inyectores. El combustible limpio permite un aumento de la disponibilidad del equipo básicamente porque se limitan los problemas de parada para revisar los problemas de inyección y los problemas relacionados con paradas de motor. La reducción de la corrosión del sistema de combustible está vinculada específicamente a la eliminación de la contaminación con agua y la degradación de las instalaciones debido a esta interacción del agua con los metales de la instalación. El potencial incremento de la potencia es justamente viene relacionado con una efectiva combustión del combustible, al asegurarse que no haya gotas de tamaño inadecuada en el combustible que se inyecta dentro de las cámaras de combustión, la combustión es mejor. Entonces, al ser una mejor combustión, se aprovecha mejor la energía del combustible. Al aprovecharse mejor la energía, la potencia del motor aumenta y esto incluso se relaciona con incrementos en la producción dentro del traslado de los minerales o las horas de funcionamiento del equipo. Y por último, hay una cuestión que es muy importante que es justamente una mejor combustión del combustible, un mejor uso del combustible dentro del motor, puede traer aparejado un ahorro de hasta el 2 o el 3% en el consumo total del combustible dentro del proyecto. Y esto es particularmente importante tenerlo claro porque si hay un control específico y un buen sistema de despacho donde se administra perfectamente cómo y dónde se utiliza el combustible dentro de la mina, se puede controlar este ahorro y se puede usar esto como una cuestión de soporte para tomar la decisión de implementar algún sistema de filtración en el combustible. Entonces, se ve en esto perfectamente en esta última filmina, en esta última presentación, que hay una serie de cuestiones de importancia y de resultados que tiene el uso de combustible limpio y sin agua, que son mejoras y que son fáciles de demostrar que generan solamente ganancias dentro del proyecto. La implementación de un muy buen sistema de filtrado casi inmediatamente trae aparejado. Ok, y entonces nos encontramos con que los resultados de usar combustible limpio son varios y son fácilmente identificables. Paul puede ayudarlo en todos los aspectos para conseguir esto. La lista de los equipos que nosotros podemos proveer ya los mostré hace un rato. Y simplemente les dejo a consideración de ustedes que verifiquen sus necesidades
¿Cuántos de ustedes están pensando en que estos problemas están presentes dentro de sus proyectos? Es muy seguro que algunas de estas cosas, algunos de los problemas que nosotros hemos estado conversando recién, aparecen en algunos de sus puntos de proceso cuando nosotros nos encontramos con instalaciones donde la filtración de combustible no es tan buena. Con esto estoy llegando al final. Yo les agradezco muchísimo que hayan invertido el tiempo en esta presentación. Los invito a que se inscriban en nuestros portales y que tengan acceso a visitar nuestra página web para que vean la cantidad de soluciones de filtración que nosotros podemos ofrecerles, no solamente en este tema de combustible diésel. Los invito a que nos consulten abiertamente de soluciones que ya estén funcionando en algún lado, que nos participen de sus problemas para ver si nosotros podemos ayudarlos con alguna solución que ya hemos verificado en algún lado. Y estaríamos agradecidos si podemos acercarles nuestras soluciones para su proyecto. Así que desde ya les agradezco muchísimo otra vez por su tiempo y esperamos que no perdamos la oportunidad de trabajar con ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias.